Ahora estamos con César Munaico, epidemiólogo del Centro, perdón, Nacional de Epidemiología. Lima no registra fallecidos por primera vez desde el inicio de la pandemia. Esta es una muy buena noticia que creo yo deberíamos resaltar. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Está funcionando el proceso de vacunación? Creo que esa es una respuesta inicial, pero solo César Munaico nos va a permitir tener mayores luces. Hola César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, perfectamente, César. Muy buena noticia esta de no tener un registro de fallecidos durante el 27 de septiembre. Eh, ¿Esto a qué se debe? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo es que han manejado ustedes la data? Sí, bueno, a nivel nacional ya estamos en una etapa de baja tracción, tanto de casos como también el número de fallecidos que se registran es muy bajo. Por ejemplo, hasta el día de ayer se registraron 569 casos y solamente 8 fallecidos. Estos 8 fallecidos se distribuyen en Apurímac, Cusco, Piura, Puno y San Martín. Entonces tenemos una baja transmisión. Obviamente esto es el impacto de la vacunación a nivel nacional que está avanzando de manera rápida. Por ejemplo, de los 8 fallecidos, 7 de ellos no tienen ninguna vacuna y uno de ellos, que es una persona adulta mayor de 76 años, que lamentablemente ha fallecido, ¿no? Por eso es importante recalcar a la población que las vacunas reducen el riesgo de fallecer, ¿no?, o de morir por COVID, pero no lo eliminan. Por eso es importante, la vacunación tiene que ir acompañada con las medidas preventivas, uso de doble mascarilla, el distanciamiento físico, no estar en zonas con muchas personas, ¿no? Claro, las recomendaciones que no se deben olvidar hasta este momento. Estoy revisando la data del SINADEF del 27 de septiembre, aquí nomás, ¿no es cierto? Y claro, hasta este momento, hasta ese día, habían 199.329 muertes registradas, ¿no es cierto? Y el día 27 solamente hay 8 fallecimientos registrados. Prácticamente la mayoría de regiones está completamente en cero, ¿no es cierto? No solamente se trata de Lima o el Callao. Y las regiones que presentan un fallecido son Apurímac, ¿no?, el Cusco, 3 en Piura, 2 en Puno, 1 en San Martín, ¿no? Con lo cual se suman 8. El resto está prácticamente libre de fallecimientos, lo cual es interesante. Sin embargo, voy a preguntarte por lo que pasa en Piura, claro, porque tiene el mayor número de fallecidos, al menos ese día. ¿Sigue siendo el norte un lugar bastante complicado en el manejo de la pandemia? Bueno, en realidad, como he dicho antes, la epidemia, el comportamiento tiene un comportamiento heterogéneo, ¿no? Generalmente, cuando ha iniciado esta primera y segunda ola, básicamente ha sido en la zona de la costa, luego ha pasado a la selva y luego a la parte central del país y finalmente al sur, ¿no? Entonces hay un comportamiento escalonado, se pudiera decir, con respecto a la pandemia. Obviamente las zonas con mayor densidad poblacional, ¿no?, de las ciudades grandes de la costa, es donde hay un mayor impacto de la pandemia. Pero ahora a nivel nacional, todas las regiones reportan muy pocos casos. Sí, claro. ¿Y cómo vamos en todo caso con el tema de los contagios? ¿Eso también ha descendido? Claro, sí, en todas las regiones estamos con números muy bajos de contagio, ¿no? Como te comentaba, solamente hemos tenido 569 casos hasta el día de ayer, ¿no?, que se han presentado, se han notificado. Y de esos 569 casos, una cosa que hay que resaltar, que es importante, el 50% no tienen vacunas, o sea, no se han vacunado. Por eso es importante la vacunación. La vacunación es clave para poder evitar el contagiarse, ¿no? Claro, no, bueno, los datos son bastante llamativos, ¿no? Y hasta bastante positivos, ¿no? Lo ideal es que esta gente asuma su responsabilidad y proceda también a vacunarse, porque no se trata solamente de ellos, ¿no? Se trata de todo el entorno en el cual se van desarrollando. Ahora, mi pregunta es porque se habla mucho, por ejemplo, de las nuevas variantes, ¿no es cierto? Entonces tenemos números muy bajos respecto a contagios y fallecimientos, sin embargo hay esta alerta de la presencia de nuevas variantes, la Delta Plus, por ejemplo, que se dicen
o que dicen los especialistas es mucho más contagiosa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que deberíamos esperar en los próximos días? Que esta variante sea más consistente, que esté mucho más presente y eso va a disparar el número de contagios, va a disparar las cifras. Sí, lo importante que tiene que tener la población o de saber es que la pandemia no ha terminado, ¿ok? Todavía se pueden presentar una tercera o una cuarta ola mientras no alcancemos una cobertura de vacunación alta. Y lo que tú dices es importante, ¿no? Si bien es cierto, actualmente tenemos cifras muy bajas de casos, pero todavía hay la presencia de esta variante Delta y la Delta Plus. Claro. Por eso es importante, seguir avanzando con la vacunación y cumpliendo con las medidas preventivas. Estas son las únicas dos estrategias para poder un poco alejar, ¿no? Una tercera ola, y obviamente va a tener impacto sobre la magnitud. Estamos nosotros monitorizando junto con el INS, evaluando cómo es el comportamiento de cada variante, qué variante empieza a predominar, y también estamos tratando de determinar rápidamente en qué momento hay un incremento de casos, ¿no? Entonces eso lo hacemos diariamente a nivel nacional. Claro, yo escuchaba en la mañana esta pregunta de Giovanna Díaz al viceministro de Salud, ¿no? No tengo clara ahora la respuesta, pero le preguntaba, pero si tenemos data, ¿no es cierto?, donde el número de contagios y fallecidos es bastante bajo y esto se está manteniendo, no solamente ahora, sino ya desde hace bastante tiempo, ¿cómo es que ustedes, ¿no?, representantes del Ministerio de Salud, pueden anunciar de que estamos próximos a una tercera ola de la pandemia, ¿no? No, lo que sucede es que, o sea, no podemos descartar que hay una tercera ola, ¿no? Entonces, ya sabemos que esta pandemia evoluciona de manera tórpida, ¿no? Y tenemos que estar alertas y prepararnos para una eventual tercera ola. Por eso es importante que la población entienda que hay un riesgo potencial que existe y que tenemos que estar preparados para una tercera ola, ¿no? Entonces, igual nosotros seguimos monitorizando a nivel nacional lo que ocurre en todo el país, con la finalidad de poder detectar tempranamente un eventual incremento de casos, ¿no?, para poder responder de manera adecuada. Ok, eso es importante. También escuchaba yo decir, ¿no es cierto?, que la tercera ola va a presentarse en una región y que se debería estar atentos a saber cuál es esa región. Ya que ustedes hacen un monitoreo, ¿no es cierto?, de todo el país, ¿cuál es el comportamiento? O sea, a lo que me refiero es si ya tienen identificada una región con un comportamiento completamente diferente al que está mostrando en este momento el registro general, ¿no? Si, por ejemplo, no lo sé, Tumbes, ya se está viendo que hay un mayor incremento con día a día, ¿no? Y esto no está descendiendo, sino está aumentando. Claro, ahorita de manera general, todas las regiones están en cifras muy bajas, ¿no? Todas. No hay... todas, sí, en general. Todas las regiones tienen cifras bajas, tanto de casos como de fallecidos. Porque en la primera y segunda ola, perdón, en la primera, si mal no recuerdo, lo más dramático lo vimos en la selva, ¿no es cierto? Ahí se inició, se desarrolló y se disparó. O sea, claro, ¿cómo lo veíamos? Porque había más enfermos, había más ocupamiento de camas UCI, había falta de oxígeno, de medicinas, ¿no? La población estaba prácticamente sin saber exactamente qué hacer. O sea, el nivel de alerta era considerable, ¿no? Sí, bueno, nosotros en el Centro Nacional de Epidemiología tenemos diferentes maneras de monitorizar la pandemia, ¿no? Uno son los casos, los hospitalizados, los fallecidos. También estamos monitorizando, por ejemplo, las personas que cuidan emergencia, ¿no?, que es un indicador mucho más rápido que nos va a permitir saber que se incrementan los casos. Además, estamos ahorita trabajando con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, el monitoreo del virus en los colectores de aguas de desagüe, ¿no? Tenemos en Lima y tenemos en Arequipa, ¿no? Estamos monitorizando, cada 2 veces a la semana se mide la cantidad de virus que hay en estos colectores, y eso también es un indicador que ya los estudios dicen que se puede detectar con 1 semana y media de anticipación cualquier incremento importante. Hasta ahora, también en esa vigilancia que estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, también tenemos muy poco aislamiento de virus en Lima y en Arequipa, ¿no?, que son los lugares donde se está trabajando esta vigilancia.
Sí, claro. Ahora, ojo que la estrategia también ha cambiado, ¿no? Y creo que ya se está focalizando mejor. Me refiero al hecho de que el Ministerio de Salud, entiendo yo que ni bien percibe que hay algún tipo de situación anómala, investiga y toma decisiones, ¿no? Lo que pasó aquí en Atevitarte, ¿no? Ni bien se identificaron las variantes, estas Delta Plus, automáticamente no solamente aislaron a la familia, sino al entorno, pero además intensificaron el proceso de vacunación, mandaron vacunadores para que la población esté lo más segura posible, ¿no? O sea, no esperaron, sino ya tomaron una decisión, cosa que antes no se hacía. Sí, bueno, la idea un poco en esta etapa de baja transmisión es tratar de controlar rápidamente los brotes, ¿no? Hemos tenido algunos brotes en el penal y en algunos otros lugares, y lo que hace el Ministerio de Salud es rápidamente intervenir. O sea, Entonces, quiere decir que está funcionando esto por ejemplo, para decirlo de alguna manera, apagar incendios. O sea, ni bien ves que se está quemando algo ahí, vas y automáticamente vas y controlas eso. Claro, o sea, en esta época de baja transmisión lo que hay que detectar son justo esos brotes, ¿no? Porque la idea es no dejar que estos brotes se expandan, ¿no? Entonces, inmediatamente se detectan, se intervienen para poder apagar estos brotes con la finalidad de que no se diseminen a otras zonas, ¿no? Entonces, estamos trabajando diariamente, monitorizando a nivel nacional todo el país y respondiendo pues rápidamente frente a cualquier incidencia que se presente. Ahora, César, aquí hay una pregunta que sí quisiera hacerte porque hace mucho tiempo algunas cosas se están olvidando, ¿no? Sobre todo el tema, por ejemplo, de las recomendaciones de lavado, distanciamiento, uso de mascarilla. Bueno, acá somos bastante reiterativos, pero creo que hay una cosa que también nos estamos olvidando, el tema de las pruebas, ¿no? Las pruebas moleculares. En el caso del Ministerio de Salud, y ya que ustedes monitorean toda una pandemia, ¿se sigue haciendo seguimiento con pruebas moleculares? ¿Cuántas se han hecho en el último mes? No lo sé. Esa data también es importante recibirla. Sí, el Ministerio de Salud, su estrategia está enfocada en pruebas moleculares y en pruebas antigénicas, ¿no? Te doy alguna cifra. Por ejemplo, el día de 27 se hicieron más de 8.000 pruebas. El día, por ejemplo, 24 se hicieron 13.000. En promedio estamos en más de 10.000 pruebas por día, se hacen a nivel nacional. Y ahora estamos con mayor capacidad de poder hacer diagnóstico rápido, inclusive ahora en esta etapa de baja transmisión, el resultado se entrega en menos de un día. Uh-huh. Bueno, eso es importante porque siempre se dijo que para tener un mayor control de la pandemia se tenían que hacer estas pruebas y estas tenían que ser registradas, ¿no? Entonces no teníamos nosotros... Sí, así es, estamos expandiendo cada vez más el diagnóstico rápido contra el COVID.